Vamos, querido primo, no llevéis tan lejos la cortesía que supliquéis lo que podéis ordenar. Al consejo, puesto que es vuestro deseo. Mi cortejo es algo reducido, agregó contemplando el corto número de sus servidores, pero vos, primo, brillaréis por los dos. Precedidos por Toisón de Oro, jefe de los heraldos de Borgoña, los principales abandonaron la torre del conde Herberto y entraron en el patio del castillo, el cual, según observó Luis, estaba lleno de guerreros y guardias del duque, espléndida y marcialmente equipados. Cruzando el patio, entraron en el salón del consejo, ubicado en un cuerpo del edificio mucho más moderno que aquel en que residiera Luis, y que no obstante estar abandonado, había sido preparado rápidamente para celebrar el consejo público. Bajo el mismo dosel habían sido erigidos dos tronos, el del rey, 2 escalones más elevado que el que iba a ocupar el duque. A ambos lados habíanse dispuesto unas 20 sillas para los principales nobles, quienes habrían de ocuparlas en el orden debido. De tal manera, cuando se hubieron sentado ambos príncipes, el consejo parecía estar presidido por quien iba a ser juzgado. Fue quizás para desvanecer rápidamente ese contrasentido y los escrúpulos que él mismo pudiera provocar, que el duque, después de inclinarse ligeramente ante la silla real, abrió la sesión en forma violenta con el siguiente discurso. Mis buenos vasallos y consejeros, no desconocéis los disturbios ocurridos en nuestros territorios, tanto en la época de mi padre como en la mía, a consecuencia de las revueltas de vasallos contra sus superiores y de súbditos contra sus príncipes. Acabamos de tener la demostración más terrible de la importancia que han adquirido estos excesos en nuestros días, con la escandalosa huida de la condesa Isabel de Croix y su tía, la condesa Jamelina, para buscar refugio en una potencia extranjera, faltando así a la lealtad que me debían y haciéndose culpables de incumplimiento de sus deberes feudales. Otro ejemplo más penoso y deplorable es el asesinato alevoso y sacrílego de mi querido hermano y aliado, el obispo de Lieja, y la rebelión de aquella ciudad traidora cuya insurrección anterior fue reprimida con demasiada indulgencia. Se me informa que estos deplorables acontecimientos pueden atribuirse no solo a la inconstancia y locura de las mujeres y a la presunción de ciudadanos plebeyos, sino a las gestiones de una potencia extranjera y a la intervención de un poderoso vecino de quien, si los beneficios debieran ser compensados, Borgoña no podría esperar sino la amistad más sincera y devota. Si tales informes se comprobaran como ciertos, continuó el duque apretando los dientes y golpeando con el pie en el suelo, ¿qué consideración podría impedirnos, ya que tenemos los medios a nuestro alcance, que tomásemos las medidas necesarias para poner término en su mismo origen a la corriente de males que todos los años se vierten sobre nosotros? El duque había comenzado su discurso con cierta calma, pero al terminar alzó la voz, y la última frase fue pronunciada en un tono que hizo temblar a todos los consejeros y provocó cierta palidez en las mejillas del rey. Sin embargo, éste hizo inmediatamente un llamado a su valor y se dirigió a su vez al consejo con tanta serenidad y compostura que el duque, aunque pareciera deseoso de interrumpirlo, no encontró oportunidad propicia para ello. Nobles de Francia y de Borgoña, dijo, caballeros del Espíritu Santo y del Toisón de Oro, puesto el rey, en el caso de que se le juzgue como acusado, no puede desear jueces más distinguidos que la flor de la nobleza y honor y orgullo de la caballería. Mi querido primo de Borgoña no ha hecho más que enredar la disputa surgida entre nosotros al impedirle su cortesía exponerla en los términos precisos. Es a mí, señores, a mí, su señor feudal, su pariente, su aliado, que circunstancias desgraciadas, oscureciendo el claro juicio y el mejor carácter de mi primo, le han inducido a acusarme de haber hecho que sus vasallos faltaran a la lealtad, llevando al pueblo de Lieja a la revuelta y estimulando al proscrito Guillermo de la Marck a cometer el asesinato más horrendo y sacrílego. Nobles de Francia y de Borgoña, puedo alegar las mismas circunstancias en que me encuentro como mejor prueba de la inconsistencia de tales acusaciones, pues ¿cómo podría suponerse que, teniendo el sentido común de un ser racional, habría de arrojarme sin reservas en las manos del duque de Borgoña mientras alentaba en contra de él una traición que, al descubrirse, me colocaría como estoy ahora a la merced de un príncipe justamente exasperado? La locura de un hombre que se sentara tranquilamente a descansar sobre una mina después de haber prendido fuego a la mecha que ha de provocar una inmediata explosión sería un acto sabio comparado con el mío. No dudo que entre quienes perpetraron aquella terrible traición en John habría habido villanos que invocaron mi nombre, pero
¿Podrá decírseme quién los autorizó a ello? Si dos tontas mujeres disgustadas por algún motivo de amor buscaron refugio en mi corte, ¿debe desprenderse por ello que lo hicieron por mi consejo? Ya se verá cuando se haya hecho las averiguaciones que, si bien mi honor y las leyes de la caballería impedían enviar las prisioneras a la corte de Borgoña, acto que, a mi entender, nadie que use el collar de estas órdenes hubiera sugerido, hice lo más parecido a ello que me fue posible, poniéndolas en manos del venerable padre de la iglesia, que ahora es un santo del cielo. Aquí Luis demostró estar muy afectado y se llevó el pañuelo a los ojos, en manos, repito, de un miembro de mi propia familia y relacionado aún más estrechamente con el de Borgoña, y cuya situación, su elevado cargo en la iglesia y sus numerosas virtudes los indicaban como un buen protector para esas desgraciadas viajeras durante algún tiempo y mediador posteriormente entre ellas y su señor feudal. Digo, por lo tanto, que las únicas circunstancias que parecen despertar sospechas contra mí, según la precipitada opinión de mi hermano de Borgoña, pueden ser explicadas con las razones más claras y honorables, y digo, además, que ni la menor prueba podrá apoyar las injuriosas acusaciones que han inducido a mi hermano a modificar su actitud amistosa hacia quien llegó a él con la mayor confianza en la amistad y le llevaron a transformar su salón de festejos en un tribunal y sus hospitalarias dependencias en una prisión. Señor, señor, exclamó Carlos tan pronto como el rey hizo una pausa, solo puedo atribuir vuestra presencia aquí en momentos que tan desgraciadamente coinciden con la ejecución de vuestros proyectos al hecho de que quienes acostumbran a ser víctimas a los demás de sus imposturas sufren a veces ellos mismos sus consecuencias. El ingeniero muere muchas veces por la explosión de su propio petardo. En cuanto a cómo habrá de procederse después de esta solemne investigación, traed a la condesa Isabel de Croix. Al entrar la joven condesa, acompañada por la condesa de Crevecoeur, que había recibido de su marido órdenes en tal sentido, y por la abadesa del convento de las Ursulinas, Carlos exclamó con su dureza habitual en el gesto y en la voz: «¡Ah, dulce princesa! De manera que vos, que apenas teníais aliento para contestarme cuando os di mi última orden, tan razonable, habéis tenido el necesario para correr como una gacela perseguida. ¿Qué pensáis de la bella obra que habéis hecho entre dos grandes príncipes y dos poderosos países que han estado a punto de ir a la guerra por vuestra hermosa cara?» Lo público de la escena y la violencia de Carlos anularon totalmente la resolución que había tomado Isabel de arrojarse a los pies del duque e implorarle que se hiciera cargo de sus tierras y le permitiera retirarse a un convento. Permaneció inmóvil como una mujer aterrorizada en medio de la tormenta, que oye el trueno por todas partes y teme hallar en cada estruendo el rayo que habrá de provocarle la muerte. Hasta la condesa de Crevecoeur, una joven cuyo espíritu igualaba a su cuna y la belleza que conservaba hasta en sus años maduros, juzgó necesario intervenir. «Señor duque», dijo, «mi hermosa prima se encuentra bajo mi protección. Yo sé mejor que vuestra gracia cómo debe tratarse a las mujeres, y abandonaremos esta estancia inmediatamente a menos que empleéis un tono y un lenguaje más de acuerdo con nuestra posición y nuestro sexo». «Crevecoeur», dijo el duque con una carcajada, «vuestra docilidad ha hecho de vuestra condesa una mandona, pero eso no es asunto que me afecte. Dad una silla a esa joven inexperta, hacia la cual, antes de demostrar enemistad, pienso dispensarle gracias y honores. Sentaos, señora, y decidnos tranquilamente qué furia os impulsó a huir de vuestro país y adoptar el oficio de aventurera». Con mucha pena, y no sin numerosas interrupciones, Isabel confesó que, estando absolutamente decidida a no aceptar un casamiento que le propusiera el duque de Borgoña, había acariciado la esperanza de recibir protección en la corte de Francia y del monarca francés, dijo Carlos. «De esto sin duda tendríais seguridades». Así lo creía en realidad, pues de lo contrario no hubiese tomado semejante determinación. Aquí Carlos miró a Luis con una sonrisa de resentimiento que el rey soportó con la mayor firmeza. Pudo notarse solamente que sus labios estaban algo más pálidos que de costumbre. «Pero mi información con respecto a las intenciones del rey Luis hacia nosotros», continuó la condesa después de una breve pausa, «provenía totalmente de mi desgraciada tía, la condesa Jamelina, y sus opiniones se basaban en lo que le dijeron e insinuaron ciertas personas que posteriormente he reconocido como los traidores más viles y los mayores mentirosos del mundo». Y a continuación relató brevemente lo que llegó a saber de la traición de Marte de Hayreddin Mugrabin, y agregó: «No tengo la menor duda de que el mayor de los Mugrabin, llamado Samet,
y quien primero aconsejó la fuga era capaz de cualquier traición, inclusive de asumir el carácter de agente de Luis sin haber sido autorizado para ello. Hizo una pausa la condesita y continuó luego su relato en el que reseñó lo sucedido desde el momento en que abandonó las tierras de Borgoña, acompañada por su tía hasta el asalto de Jonwald y su rendición final al conde de Crevecoeur. Cuando terminó su breve y entrecortada narración, todos permanecieron en silencio y el duque de Borgoña clavó sus ojos negros en el suelo, como quien busca un pretexto que justifique su pasión, pero no encuentra ninguno suficientemente plausible en sus propios ojos. El topo, dijo por fin, levantando la vista, no deja de construir su camino subterráneo bajo nuestros pies, porque nosotros, aunque conscientes de sus movimientos, no podamos seguirlos. Sin embargo, quisiera que el rey Luis me explicase por qué motivo tuvo a esas damas en la corte, si no fueron por su propia invitación. No las tuve allí, primo. Es verdad que, movido por la compasión, las recibí en privado, pero aproveché la primera oportunidad para ponerlas bajo la protección del excelente obispo, vuestro propio aliado, y que, Dios lo tenga en su gloria, era muy capaz, más capaz que yo, y que cualquier príncipe secular, para conciliar la protección debida a los fugitivos con los deberes de un rey, que un rey debe a su aliado, de cuyos dominios han huido. Me atrevo a pedir a la dama que diga si mi recepción fue cordial o si, por el contrario, les hizo expresar su arrepentimiento por haber ido a refugiarse en mi corte. Fue tan poco cordial que me indujo por lo menos a dudar de que vuestra majestad hubiese hecho la invitación que nos transmitieran aquellos quienes se titulaban vuestros agentes, ya que, de estar debidamente autorizados, resultaría difícil armonizar la conducta de vuestra majestad con lo que era de esperar de un príncipe caballero e hidalgo. La condesa al hablar volvió los ojos hacia el rey, con una mirada que probablemente quiso ser de reproche, mas no se resintió por ello el monarca. Por el contrario, extendiendo sus brazos hacia las circunstantes, pareció llamar triunfalmente su atención hacia la prueba de inocencia que implicaba la respuesta de la condesa. Carlos de Borgoña, entretanto, lanzó sobre él una mirada que parecía significar que, si hasta cierto punto debía llamarse a silencio, estaba muy lejos de haber quedado satisfecho, y luego dijo abruptamente a la condesa: «Creo, hermosa dama, que en este relato de vuestras andanzas habéis olvidado el hacer mención a ciertas aventuras de amor. ¿Qué? ¿Os ponéis colorada? Y de ciertos caballeros del bosque que interrumpieron vuestra tranquilidad. Bien, lo cierto es que ese incidente llegó a mis oídos y pronto tomaré disposiciones respecto al mismo. Decidme, rey Luis, ¿no convendría buscar un matrimonio conveniente para esta errante Helena de Troya o de Croche, a fin de que no siga sembrando la discordia entre los reyes?» Luis, aunque consciente de la desagradable proposición que habría de seguir, dio un tranquilo y silencioso asentimiento a las palabras de Carlos. La condesa, en cambio, recuperó su valor y ante la gravedad de la situación y abandonando el brazo de la condesa de Crevecoeur, que le sirviera de apoyo hasta entonces, adelantándose tímidamente pero al mismo tiempo con un aire de dignidad hasta arrodillarse frente al trono del duque a quien se le dirigió: «Noble duque de Borgoña, mi señor feudal, reconozco mi culpa al retirarme de vuestros dominios sin vuestra graciosa autorización, y humildemente aceptaré cualquier castigo que os plazca imponerme. Pongo mis tierras y mis castillos a vuestra disposición, y solo pido de vuestra bondad, por la memoria de mi padre, que conceda a la última descendiente de la casa de Croche lo necesario para ser admitida en un convento por el resto de su vida». «¿Qué pensáis, vos, señor, del pedido que me hace esta joven?», preguntó el duque al rey. «Pienso que es una humilde súplica que indudablemente llega inspirada por una gracia a la que no podemos negarnos ni resistir». «El humilde será exaltado», dijo Carlos. «Levantaos, condesa Isabel. Yo os aprecio en lo que valéis, más que vos misma. No pienso confiscar vuestras tierras ni quitaros los honores. Por el contrario, aumentaré a ambos considerablemente». «Ay, señor», dijo la condesa sin abandonar su posición, «es precisamente vuestra bienintencionada bondad la que temo, más que vuestro desagrado, pues me obliga». «Por San Jorge de Borgoña», interrumpió el duque, «ha de verse contrarrestada mi voluntad y discutidas mis órdenes a cada momento. Arriba, he dicho, y retiraos por ahora. Cuando tenga tiempo para pensar en vos, tomaré las disposiciones que correspondan, y, por vida mía, que las obedeceréis o se empeorarán las cosas». Sin tomar en cuenta esta severa respuesta, la condesa Isabel continuaba arrodillada, y posiblemente su obstinación hubiera llevado al duque a decir algo peor aún,
Mas la condesa de Crèvecoeur, que conocía mejor el carácter de aquel príncipe, hizo que se levantara su joven amiga y la guió fuera de la estancia.